los sacrificios que agradan a los dioses. Como los dioses exigían obediencia, necesitaban también un sistema que te impidiera dudar. Dudar cuando la chispa divina se encendiera dentro de ti y te susurrara que algo no estaba bien. Dudar cuando empezaras a extrañar a las divinidades que querían tu expansión, no tu dominación. Cuando sintieras que tu relación con los dioses no debía ser una relación de necesidad por extorsión, sino de comunión por elección. Para apagar esa chispa, para anular cualquier asomo de duda, establecieron un proceso que cumplía dos propósitos al mismo tiempo: apagar tu conciencia y satisfacer sus propias necesidades. Porque sí, los dioses tenían una necesidad básica. Los dioses se alimentaban, y se alimentaban de ti. Antes de continuar, si esto está resonando contigo, dale like a este video. Eso hace que llegue a más personas y que seamos más quienes recordamos y recuperamos nuestra energía vital. En los textos antiguos, la sangre es siempre el lenguaje del pacto. Es el punto de tránsito entre la vida y lo divino. La Biblia lo dice con claridad: la vida está en la sangre. Y el Dios bíblico exigía grandes cantidades de ella. Cuando la sangre se derrama en un altar, no se ofrece solo carne, se ofrece energía vital. Y cuando esa energía se quema, se vuelve humo, algo que asciende, algo que deja de pertenecer al mundo humano y pasa a otro plano. Por eso los sacrificios eran públicos, dramáticos, visibles, intensos. Era una forma de decirle al cielo: mira lo que entrego, mira hasta dónde obedezco. La vida misma convertida en moneda. Pero este lenguaje no era exclusivo del Levante. En muchas culturas africanas tradicionales, el derramamiento ritual de sangre ha sido durante milenios una forma de comunicación con lo invisible. En algunas de estas tradiciones, no solo los animales participaban en el rito. En ceremonias específicas, los propios fieles realizaban incisiones en la piel, como señal de entrega, conexión y participación directa en el intercambio sagrado. La sangre del sacrificio se considera portadora de fuerza vital, capaz de restaurar equilibrio, proteger a la comunidad o sellar pactos con el mundo espiritual. En Mesoamérica, los pueblos mayas y mexicas desarrollaron rituales de ofrenda corporal, en los que sacerdotes y gobernantes realizaban autosangrías rituales, perforando orejas, lengua o piel para entregar gotas de su propia vida a los dioses. Esas gotas se recogían y se ofrecían al fuego, cuyo humo ascendía como mensaje hacia lo alto. Estos actos no eran castigos, eran lenguaje. En Oceanía, Melanesia y algunas culturas de Papúa Nueva Guinea, aún hoy existen rituales donde se realiza una forma simbólica de sangrado o marcación corporal para honrar a los ancestros o a los espíritus tutelares. En diversas culturas de Asia Central y del Himalaya, antiguas prácticas de autosacrificio también formaron parte de ceremonias de devoción y juramento espiritual. En todos estos lugares, separados por océanos y miles de años, aparece el mismo principio. La sangre no era un accidente del ritual, era el ritual. Los dioses no querían cuerpos, querían lo que hacía funcionar al cuerpo y aquello que te permite sentirte vivo, porque la sangre era solo una parte del ritual, la más visible, la más dramática, pero no era lo único que les importaba. En casi todas las culturas antiguas, cuando se describen los sacrificios, aparece siempre una misma obsesión: la grasa, donde se concentra lo que hoy llamamos ATP, la moneda energética del metabolismo. En la Biblia, Yahvé es explícito: no pide lo mejor del animal, pide partes específicas. La grasa que cubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, y el lóbulo del hígado. Todo eso será quemado como ofrenda grata al Señor. Es una lista química. En Grecia, los Theoi recibían en los altares exactamente lo mismo. En los rituales a Zeus, a Apolo, a Atenea, la parte más sagrada de la ofrenda no era la carne. Era la grasa que chisporroteaba sobre el fuego. El humo blanco y espeso era llamado la porción de los dioses. Los humanos comían el músculo.
los dioses inhalaban la grasa. En la India védica, los devas recibían grasa clarificada, convertida en fuego y vapor, no como comida, como emanación. En Mesopotamia, los Anunnaki eran descritos descendiendo al humo de los sacrificios, como moscas atraídas por el aroma del humo graso. En todas partes el mismo patrón. Lo que subía al cielo no era comida, era energía volátil, era grasa convertida en nube. Y aquí es donde todo se vuelve inquietante. Porque la grasa no es tejido muerto, es el mayor almacén de energía del cuerpo. Es donde se guardan hormonas, donde se fijan toxinas, donde se acumula estrés químico, donde se reserva el combustible de la supervivencia. En otras palabras, estaban liberando la batería biológica del ser vivo. Y eso es lo que hacía que los dioses se complacieran. Hubo algo que pasó desapercibido durante siglos. Algo que estuvo a la vista, pero que nadie miró. Algo tan específico que es imposible que sea casual. Levítico 3:3-5 dice textualmente: el oferente presentará al Señor, como ofrenda puesta al fuego, las siguientes partes del sacrificio de comunión: la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Es una ofrenda puesta al fuego, cuyo aroma es grato al Señor. Detente un segundo. Especifica exactamente 3 zonas: los intestinos, los riñones, el hígado. ¿Notas algo extraño? Hoy sabemos que esas 3 zonas son centros químicos de la experiencia humana. En los intestinos se produce más del 90% de la serotonina del cuerpo, la molécula del ánimo, del vínculo, de la calma, de la conexión social. Sobre los riñones están las glándulas suprarrenales, las fábricas de adrenalina y cortisol, las hormonas del miedo, del poder, del éxtasis, de la supervivencia extrema. Y el hígado es el centro metabólico de la energía, donde se produce la bilis, que permite convertir la grasa en combustible, donde se procesan toxinas, donde se regula la inflamación y donde el cuerpo gestiona su fuego interno. Ahora vuelve a leer el versículo. Estaban quemando la química de la emoción, la química del miedo y el poder, la química de la energía vital. Por eso el texto dice: su aroma es grato al Señor. No era un olor, era una descarga química convertida en vapor. Una nube de serotonina, adrenalina y energía metabólica liberada en un estado ritual de intensidad máxima. Eso es lo que subía. Y aquí es donde la revelación se vuelve imposible de ignorar. Porque lo que el texto describe, aunque lo hayan recubierto de interpretaciones espirituales, es químicamente idéntico a lo que ocurre cuando un ser humano inhala o absorbe una sustancia, digamos, estimulante, para que no bloqueen el video. Cuando se quemaban esas partes del cuerpo, se liberaban en el aire una nube de moléculas asociadas a euforia, alerta extrema, vértigo, intensidad, expansión y colapso del control. Es exactamente lo que sucede cuando un organismo aspira compuestos que alteran su sistema nervioso. Un cambio de estado, un pico de percepción y energía. La diferencia es que aquí no entraba por los pulmones de un humano, sino que ascendía como vapor hacia aquello que estaba arriba. Por eso no hablaban de comida, hablaban de aroma grato. Y eso cambia por completo lo que creemos que significaba agradar al Señor. Materia convertida en potencia. Por eso los rituales no eran discretos, eran públicos, eran intensos, eran cargados de emoción. Porque el miedo, la entrega, la solemnidad y la exaltación amplifican la respuesta biológica del cuerpo. Y ese estado emocional de las personas participantes era parte de la ofrenda. Y por eso había una emoción que debía acompañarlo siempre: la culpa. Para instaurar el sistema de sacrificios, instauraron primero la idea del pecado. Cada fallo, cada deseo, cada error, intencional o no, debía ser expiado. Y aquí está lo verdaderamente perverso del sistema. Los sacrificios no existían para castigar crímenes. Para eso había leyes. Los sacrificios existían para expiar algo mucho más etéreo,
Algo que estaba dentro tuyo, que cambia tu autopercepción para que te sintieras en deuda eternamente. Y ahora entiendes por qué este sistema fue tan eficaz. No necesitaba cadenas, solo necesitaba que aprendieras a sentirte en deuda contigo mismo. No hacía falta vigilarte. La culpa lo hacía por ellos. Porque cuando crees que algo dentro de ti es fallo, empiezas a ofrecerte como reparación. Y eso es el sacrificio perfecto. Si esto está despertando algo en ti, no lo ignores. Este no es solo un canal, es un archivo vivo que se está reabriendo. Suscríbete ahora, porque cada persona que recuerda hace que este conocimiento sea más difícil de borrar. No estás aquí para despertar, estás aquí para recordar. Y es más poderoso si lo hacemos juntos. En el próximo capítulo descubrirás algo aún más perturbador. No solo que lo que llamaron pecado no era pecado, hasta que te lo hicieron ver así. E incluso hoy sigues ofreciendo sacrificios emocionales, simbólicos, energéticos, a entidades que ni siquiera sabes nombrar. Y verás cómo ese intercambio sigue drenando tu energía vital en nombre de la culpa, la privación o el exceso sin sentido. El próximo archivo te mostrará cómo esos 7 caminos que te enseñaron a temer eran en realidad puertas de expansión y cómo recuperarlos para dejar de entregar tu poder a fuerzas que prosperan cuando tú te olvidas de quién eres. No te pierdas el próximo episodio, los 7 caminos que llamaron pecado, porque recordar el origen no es nostalgia, es libertad.